Bueno, buenos días. En primer lugar, darle las gracias a la asociación, a AFAR, por invitarme a esta jornada y sobre todo pues darle la bienvenida a todas las personas que están aquí, al ayuntamiento, por supuesto, ¿no? Porque al fin y al cabo es el socio local con el que nosotros colaboramos y desde hace mucho tiempo, y espero que siga siendo así, ¿no? Yo voy a hacer una presentación institucional muy rápida para evitar que alargarnos demasiado y luego entramos de lleno en el curso que tenemos, ¿no? Si veis ahí en esta transparencia, primero pediros perdón porque es que salió el decreto de regulación de la estructura de los ministerios hace 8 días. Entonces, pues yo tenía el anagrama puesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y ya no somos así, somos Economía, Industria y Competitividad a partir de hace escasamente 7 o 8 días. Es más, ayer hubo reunión en la casa y hubo relevo de director general. Ha salido el que estaba hasta ese momento, Fernando Bayón, y ha entrado un nuevo director, ¿no? Entonces, pero para lo que nos ocupa no debe haber problema. Entonces yo quisiera presentar primero la casa. Nosotros somos una fundación pública, somos la primera escuela de negocios que hubo en España y se montó la estructura aproximadamente en el curso 55-56, con lo cual hemos hecho ya el 60 aniversario y a partir de ahí, pues bueno, se ha ido desarrollando siempre nuestra actividad pegada a lo que ha sido siempre el Ministerio de Industria, y según se mueve el Ministerio de Industria, para allá vamos. Somos una entidad totalmente pública, paso de aquí, ahí, y nuestro patronato, si lo podéis ver también ahí abajo, somos, un momento porque veo yo regular así, lo forma el Ministerio, si nosotros entroncamos ahora directamente con la Secretaria de Estado de Industria. Y luego pues está la Oficina de Patentes y Marcas, está Red.es y está el IDAE. Luego sí es verdad que tenemos un consejo asesor donde están, yo creo, prácticamente todas las grandes empresas que hay en el país están ahí. Y en muchos casos, algunas veces se nos ha confundido como que no somos una entidad 100% pública. Una cosa es la fundación y otra cosa es el consejo asesor, que sí es verdad que tiramos pues de todas estas empresas. A partir de ahí, pues bueno, me voy a ir un poco más rápido. Bueno, tenemos una estructura muy potente a nivel de todo el territorio nacional, con un montón de alumnos y yo casi me iría un poco por terminar a esto, ¿no? Pues hacemos formación de posgrado, tened en cuenta que somos una escuela de negocios, hacemos formación ejecutiva, sobre todo formación de alta dirección, somos quizás la escuela de negocios que está más especializada en formación online y la que tenemos mucha más presencia que ninguna otra en Latinoamérica. La mayoría de nuestros cursos de alta dirección son alumnos que vienen del cono sudamericano y sobre todo nos dedicamos a formación continua. Y yo prácticamente ahí, aparte de bueno que tenemos quizá una especialización en temas medioambientales, todo el tema digital y sobre todo economía social, que para nosotros la economía social y emprendimiento para nosotros es una línea prioritaria, pues bueno, pues dejarlo un poco en este sentido. Estamos en todas las redes sociales prácticamente y sobre todo, y quería pararme aquí, si veis aquí abajo tenéis lo de Savia y así entronco ya con lo que nosotros tenemos con la asociación, ese programa formativo. Nosotros como Ministerio de Industria, aparte de esa escuela de negocios, movemos una cantidad importante de fondos europeos, tanto fondos europeos como fondos FEDER. Y de hecho, lo que hacemos es conveniar con entidades también públicas y en algunos casos privadas sin ánimo de lucro, pues conveniamos proyectos de consultoría si hablamos de fondos FEDER o de formación si hablamos de fondos sociales europeos. Y en este caso, pues llevamos ya 4 o 5 años con el Ayuntamiento de Lucena haciendo muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pues Savia, os lo digo también porque puede ser muy interesante, a todo lo que hacemos, al ser pagados con fondos públicos, es decir, la autoría del proyecto, la autoría intelectual no se pierde,
pero todo se tiene que dejar en abierto. Entonces, si entráis en ese reservorio, os podéis encontrar muchísima información de todo lo que hacemos en la casa y que se puede descargar de manera gratuita. Bueno, pues si nos centramos ya en el programa que realmente tenemos con el Ayuntamiento y que está desarrollando la asociación, bueno, pues es un curso que está diseñado para los famosos y mal llamados ninis, ¿no?, que ni estudian ni trabajan, que eso no quiere decir que no estén formados, hay de todos, y para nosotros un nini puede ser una persona que tenga una titulación universitaria y que en este momento ni esté trabajando ni esté estudiando. Y con estos fondos destinados a la garantía juvenil, que dentro de las diferentes líneas que tiene el Ministerio de Empleo, nosotros nos hemos ido quizás a la más complicada, pero la que creemos que tiene más éxito, que es no solo dar formación y prácticas, digamos, no laborales, sino que después de que termine el programa formativo, pues va a haber una inserción, esperemos que la totalidad, pero si no, una cantidad importante de los alumnos que vayan al curso se van a insertar en empresas. Y luego la casa, la fundación, la EOI, lo que hará será pagarle un bono a la empresa para que el coste laboral que tenga de esa persona que ha insertado sea prácticamente, a ser posible, no llegue ni siquiera al 10% del coste empresa. Con lo cual, tener una persona a jornada completa durante 6 meses con un coste tan reducido, yo creo que es muy importante. Y una vez que esa persona está 6 meses en la empresa, o muy mal tiene que estar la cosa para que esa persona no continúe allí. Y si no, por lo menos ya le hemos dado esa experiencia laboral, que sobre todo se quejan los jóvenes de que no pueden acceder a un puesto de trabajo porque en todos los sitios le piden esa experiencia laboral que nosotros se la vamos a dar. Entonces, con ese diseño, pues se está haciendo este curso. Hablamos hace escasamente una semana y si no pasa nada, que no creo que lo pase de aquí a poco, en septiembre iniciaremos un segundo curso. Y lo que nosotros conseguimos con estos cursos y con estos fondos no es ni más ni menos que generar ese empleo que realmente no necesita. Y lo que queremos hacer en concreto aquí en Lucena, pues bueno, por todo sabido, yo soy de ahí al lado, yo soy de Aguilar, pues bueno, Lucena siempre se ha caracterizado por el sector de la madera, que por desgracia pues ha caído una barbaridad. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer ahora mismo es potenciar el sector del frío, que ahora mismo es puntero, y poder recuperar el pleno empleo en Lucena a través de este crecimiento que pueda tener el sector. Y yo en principio, salvo luego como va a haber un turno de preguntas, pues luego ya habrá lugar para poder, digamos, seguir o aclarar las dudas que podáis tener. Y bueno, volveros a dar las gracias porque además sin vosotros, los que estáis ahí, y vosotras que estáis ahí, esta jornada sería impensable. Absolutamente impensable y imposible. Agustín, muchísimas gracias. A vosotros.